Hola Alexis, gracias por la Hola, entrevista. ¿Cómo estás? todo bien, todo genial. Qué bien. Bueno, cuéntame cómo nace esta canción, Yo soy cubano, que llega justo después de Patria y Vida, ¿no? Sí, llega justo después es una casualidad, ¿no? Porque realmente esta canción yo la empecé a grabar hace bastantes meses. De hecho, yo empecé a hacer una producción con otro estilo, con Ángel Arce Pututi, y en el medio de eso se la envié a un gran amigo, José Luis Piloto, compositor, y me dijo, coño, pero si la canción dice soy cubano, yo creo que tenía que ser una canción como muy un sonido muy cubano, ¿no? Y entonces había oído un arreglo que había hecho otro arreglista cubano que vive en Hungría, en Budapest. Y me gustó mucho porque sonaba muy de raíz, así, muy natural, muy medio guajiro, así, con mucho sabor. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una versión con este chico y se la envié y la versión cuando la hizo me gustó tanto que yo dije, coño, voy a sacar esta primero. Y entonces ahí llamé a Willy Chirino porque me sonaba mucho, una onda muy cercana a Willy Chirino. Y a Willy le encantó y entonces y le dimos para adelante, pero de hecho nosotros íbamos a salir como 3 o 4 días después, teníamos planificada la salida, o una semana después de Patria y Vida, y cuando vimos la significación de Patria y Vida, dijimos, bueno, vamos a dejarle espacio a Patria y Vida ahí y atrasamos nuestro estreno como unos 15 días más o menos. Así es, ¿no? Bueno, y apoyaron la canción, por supuesto, Claro, Patria y claro, Vida. Tú hablaste ante el Parlamento sí, cubano también, perdón, europeo, sobre la situación que vive el pueblo cubano, que pues ya eso es más que sabido, ¿no? Y tú sí, eres de esos artistas que no puede ir a Cuba. ¿Cómo te sí, ha afectado eso a ti? uno de los desterrados. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo te ha afectado en lo personal? Bueno, es una limitación, bueno, es injusto y aparte no estoy todo el día en eso, pensando en eso, pero hay días en que tú dices, oye, me gustaría ir a mi barrio, a mi Mm, casa, ver a los amigos, familia ya no tengo casi, pero tengo grandes amigos, quisiera, no sé, ir ahí a la entrada de la televisión cubana, encontrarme con los amigos actores, con los colegas, o a la radio, Radio Progreso, yo trabajé en todos esos lugares. También trabajé mucho en los cabarets, en el Capri, en el Parisien, y te dan ganas de eso. Sé, por otro lado, que cuando vuelves no es lo mismo, ¿no? Como dice alguna canción, creo que de Sabina, no vuelvas al lugar donde fuiste feliz, porque te vas a decepcionar. Y más en Cuba, que ya la ciudad se ha destruido tanto, que la sociedad ha cambiado tanto, porque es una sociedad, la sociedad que yo viví de Cuba, incluso en cierta precariedad que había, por supuesto, pero éramos más felices. Eran los años 80, todavía creíamos que podíamos hacer un gran país, corrigiendo algunos errores, algunas cosas, todavía se creía aquello, ¿no? Pero ya hoy en día ya es como, yo diría que es como una sociedad más de la apatía, más de la decepción, y estoy seguro que el día que vaya, si voy dentro de esta situación, me va a dar un golpe fuerte, ¿no? claro, pero sí te gustaría actuar allá y pues llevarle Sí. humor allá a los Eso cubanos, sí, eso ¿no? sí. Me encantaría, en primer lugar, porque el humor es una válvula de escape para la gente en las situaciones difíciles y Claro, es una curación y es una terapia mutua, ¿no? Porque se ríen ellos, me río yo y todos salimos de ahí más felices y creo que es algo que los cubanos están esperando hace tiempo, que yo vaya por allá. Y está ahí en el medio el gobierno que no lo ha permitido claro. y ha estado a punto a veces como que me han medio invitado a un evento y después se han echado atrás. Y ahora como la cosa está todo más radicalizado, supongo que es más difícil, pero nunca se sabe. Yo siempre tengo la fe en que el gobierno de Cuba y las instituciones culturales entiendan el grave error que cometen impidiendo esa conexión de los cubanos con sus artistas que viven fuera, ¿no? Independientemente del pensamiento político, de la manifestación política o la expresión o el pensamiento de la gente, yo creo que es algo tan necesario para el país, ¿no? Ya nos perdimos, ya el país se perdió a Celia, a Oscar Guilló, a tanta gente, pero coño, creo que no debería seguir pasando eso, ¿no? Es como un hueco ahí que hay en la cultura nacional, hay una cosa terrible, ¿no? Claro, porque mientras más gente se siga yendo, pues
¿quién se queda allá? No, todo el mundo quiere irse. Sí. Como decía, sí, la sociedad ha cambiado, todas las sociedades cambian, ¿no? Y la de Cuba, por toda la necesidad que hay, ¿no? Pues la gente se ha puesto un poco apática, tal vez. No sé si ya sea la misma Cuba, de que llegas a una casa y te brinden café, no sé. Yo creo que hay cosas que no se pierden los que las aprendieron bien. Ok, yo lo aprendí de mi abuelita, de mi mamá, pero ya la siguiente generación, la siguiente, por ejemplo, yo veo algunos cubanos ya mucho más jóvenes que han perdido todo aquello de buenos días, ¿cómo estás? Ahora es todo un poco más como que se ha uniformado todo y no se ha uniformado en el bien, sino se ha uniformado un poco en perder esa urbanidad. Yo creo que en Cuba se ha perdido mucha urbanidad. Tú vas incluso a países pobres como República Dominicana y la gente es extremadamente amable. Viene un camarero y te dice buenos días, a veces hasta con una S exagerada, buenos días, te dicen así, pero es con la intención de hacerlo bien, de ser elegante. Y ese era el cubano antes. Mi abuela mi abuela me decía, el analfabeto cubano tenía sexto grado. Eso quería decir que el analfabeto cubano parecía un hombre instruido, porque la gente hablaba muy bien. Sí. Y todo eso sí se ha perdido mucho, ¿no? Se ha perdido esa parte ilustre que tenía el cubano, ¿no? Claro. Bueno, pero la canción, Yo soy cubano, sí trata y sí habla de la idiosincrasia del cubano. Sí. Esté donde esté, pues sigue siendo cubano. Sí, sí. Yo creo que, a ver, esto que he dicho es como la parte triste de la historia, ¿no? El país ha perdido mucho nivel en estos años, en todo, en lo social, en lo económico. Pero hay algo que siempre nos salva, ¿no? Y es de dónde uno viene, quién uno es. Yo tenía un maestro de actuación cuando estaba en España que nos daba curso de actuación, un gran maestro argentino, y cuando tú ibas a actuar, a veces te ponía atrás otros actores y te decía, este es tu madre, tu padre, tu abuelo, siente la fuerza de la raíz, siente todo lo que tú traes, todo eso que está detrás de ti es quien tú eres por generaciones y generaciones. Y de verdad que cuando uno se reconoce en un grupo humano, en algo, en unas costumbres, en una raíz, una historia, eso te da una cierta fuerza, una autoestima, ¿no? Y creo que es algo que los cubanos tienen muy fuerte y que no pierden nunca por donde quiera que estén. Así es. Y el sentido del humor también. Los cuentos. Tú nos haces reír con tus ocurrencias, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Donde quiera. ¿Cómo te ha servido a ti, en lo personal, el humor para aliviar este año que nos ha tocado vivir? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo lo uso, el humor yo lo uso constantemente porque aparte como ya es una herramienta de trabajo, pero yo siempre en las situaciones más difíciles, yo recuerdo que yo un día estaba en España a mi principio, pasando mucho trabajo, y me había comprado un carrito chiquitico, un Renault, hecho mierda, estaba todo destruido, y entonces fui al banco porque me habían cobrado algo de más por un error. Fui al banco a reclamar eso. Y entonces cuando fui no me lo querían devolver y que no, y yo molesto y discutiendo no sé qué cosa en el banco estaba en un segundo piso y miro por el balcón y la grúa me había llevado el auto. Y cuando llamo a la grúa costaba, no sé, como 600 euros, el banco me había quitado 500, solo me quedaban 300 y en esa situación de momento paré así y me empecé a reír. Y dije, bueno, ya hay un momento que ya lo que te queda es reírte, porque es la única opción, ¿no? Y creo que eso siempre, el sentido del humor nos salva. Creo que las personas que tienen sentido del humor, bueno, eso creo no, está demostrado, tienen mejor salud, son Sí. más felices, porque si te tomas la vida muy en serio, por ejemplo, eso mismo que tú me dices, no te dejas entrar en tu país. Si yo permitiera que eso me amargara, en primer lugar le entregas el poder a otro y el poder lo tienes que tener tú. Y en segundo lugar, no haría nada bueno con mi vida. Yo creo que de todo dolor, de toda situación terrible, siempre si le das una vuelta de tuerca, sale un chiste. Y ese chiste es el que nos salva. Así es. No, y también la capacidad de reírse de uno mismo, ¿eh? Porque no Claro. todo el mundo se sabe reír de uno mismo. Sí, yo aprendí hace muchos años a reírme. Sé que soy un ser bastante ridículo, torpe. Todo se me cae de las manos, hago 20 barbaridades. Una vez me acuerdo que
que mi chica me dijo, lleva el perro a bañar a la peluquería de los perros. Era un viernes y lo llevé, y el lunes por la mañana dije, ¡el perro! Y el perro se quedó todo el fin de semana. Yo soy un desastre, pero ya me acepté. Un día me dijo, nunca te dejo a la niña, ok. Pero ya me acepté así, ya me quiero así. Digo, bueno, esta torpeza y este desastre que soy, por lo menos me sirve para hacer reír a la gente. Creo que contestaste mi pregunta, que era precisamente cómo eres cuando no estás bromeando, el lado tuyo que la gente no conoce. Sí. Eres todo. Soy muy introspectivo. Soy muy de pensar, me gusta leer, me gusta escribir cualquier cosa. Lo mismo, me gusta mucho escribir poesía, pues no sé por qué la poesía es como algo que me ayuda a expresar, incluso hasta el punto de vista filosófico, como yo entiendo la vida. Y entonces, como no tengo que escribir un libro entero, en una poesía yo puedo condensar una opinión, un estado de pensamiento, en unas líneas que empiezan ahí a dibujarse y a tener una música. Todo eso me ayuda a expresarme. Y o si no me gusta escribir canciones, yo siempre estoy con la guitarra. De hecho, mi niña Lucía todos los días me obliga a tocar la guitarra porque le encanta. Entonces, yo siempre estoy tocando y escribiendo canciones que muchas nunca cantará nadie, porque de hecho no tengo ni el oficio de mandársela a otro cantante. A lo mejor ya yo he escrito, no sé, 500, 600 canciones seguramente, pero se han grabado a lo mejor 20, porque no tengo ese oficio, pero para mí es mi terapia. Qué bien. ¿Y en qué encuentras inspiración para hacer todo esto, para las canciones, la poesía? Pues en la vida, en todo. Por ejemplo, esta poesía que yo hice que según han dicho por ahí dicen que es el texto más leído en español durante la pandemia, el poema Esperanza. Sí. Sí, eso lo saqué del susto, del miedo, del dolor, yo diría que hasta de un acercamiento a Dios en esa manera de decir, oye, perdóname perdóname como humanidad por haber sido tan desastroso, ¿no? Y a veces también el amor, le escribo a veces a mi hija, a mi hijo, a Claudia, la patria, el país también me inspira mucho, el país me inspira, porque es un dolor, ¿no? Yo creo que dicen por ahí que el dolor siempre ha producido más arte que la alegría, ¿no? Hay muchas más canciones de despecho que de amor, hay mucha más poesía de dolor que de amor. Entonces, todo el sufrimiento humano, uno lo destila un poquito a veces por las artes, ¿no? Hay quien escribe un guión de una película, hay quien escribe un poema, hay quien escribe una novela, pero por ahí uno saca todo eso, ¿no? Así es. ¿Y cómo te ha marcado a ti en lo personal y en lo profesional este año que nos tocó vivir? Bueno, mira tú, empezó siendo un año durísimo. Marzo, abril del año pasado estaba yo muy asustado, la familia preocupado, los niños, mi mamá, todo esto. Al final todos salimos adelante, tuvimos esa suerte, hay gente que no tuvo esa suerte y mis condolencias para esas personas. Después vino lo del poema que me sacó un poco de todo ese susto y me metió en otra vorágine, que si el poema iba para aquí, para allá, que si lo leyeron en la televisión española, que si lo leyó el presidente de España, que si lo leyó en el público el arzobispo de Asturias, y toda una locura que se le llevó el Papa. También, ¿no? Salió también que no era de tu autoría, algo así, dijeron que... Por eso, después que dijeron que no era mío, que era de Benedetti, después cuando la Fundación Benedetti desmintió eso, entonces dijeron que no, que entonces era de una enfermera de Virginia, y después cuando dijeron que no, dijeron que era de un poeta de 1700, no, de 1800, no sé, cuando la peste, bueno, una locura, y entonces todo aquello me tenía vivo. entre la sorpresa, el encabronamiento. Y entonces ahí transcurrió buena parte del año entre todo aquello y bueno, y tratando de hacer cosas de humor para las redes, para que la gente se divirtiera, hasta que llegó, ya se acercó el fin de año y ya todo se empezó a relajar un poquito, pudimos salir, cosas así, y después ahora vino lo de la canción. Entonces, sí, en este año, que es el año más difícil que ha tenido la humanidad de mi tiempo, en el más difícil, Sí. pues yo a lo mejor he escrito dos cosas. Es decir, este año que era un año de muerte, para mí tal vez he escrito dos cosas
que me harán sobrevivir a la muerte. Porque yo creo que ese poema seguirá por ahí. Ya me lo han dicho varios amigos poetas. Dice, tú morirás y cada vez que hay una catástrofe en el mundo, la gente va a volver a ese poema. Hace poco, un chico de Nicaragua hizo el poema con fotos del ciclón Lota, algo así. Entonces me decía, cada vez que hay una catástrofe, la gente va a tirar de ese poema como un medio de esperanza y de salvación, ¿no? Y la canción, pues yo creo que quedará también ahí para los cubanos, para que la canten y la bailen, y cuando la gente esté nostálgico o tenga necesidad de reafirmación o de autoestima, pues ponen la canción y se ponen a bailar y se ponen a darse un baño de chauvinismo cubano, Sí. que también es muy bonito. Así es. No, sin proponértelo, hiciste un poema para las pandemias futuras, que ojalá no vengan otras, ¿no? Pero pues así es, ¿no? Y esa es la idea también del artista, ¿no? Que la obra sobreviva a la persona. Yo de hecho, ahora no, me perdería mucho tiempo para buscarlo y leértelo, pero me escribí yo mismo un poema en una noche, ¿A cuando ti? cuando vi que el poema había llegado tan lejos y que ya iba a estar en el libro del Papa, y el Papa me había llamado por teléfono para pedirme permiso y todas esas cosas, y yo me escribí un poema que decía algo así como, bueno, ya más o menos has hecho lo que te tocaba hacer en el mundo. ¿Has hecho algo que ha emocionado a un buen grupo de gente? ¿Has hecho algo que ha hecho reír a un grupo de gente? Pues bueno, ¿qué más le vas a pedir a la vida?